grabación. Listo. Steven nos dice buenas noches. Muy buenas noches, Steven. Bienvenido. Ok, entonces, pues bueno, bienvenidos a la sesión virtual del día de hoy. Es la octava, creo. Ya no me acuerdo. Em, Hoy entonces nuevamente vamos a estar practicando. Les dije que íbamos a estar terminando de ver el último ejemplo del proceso de promedio de estudiantes que incluía un valor centinela. También pues les dije que íbamos a estar viendo unos ejemplos que emulan el uso de excepciones, que las excepciones son una herramienta que tienen eh, lenguajes de computación ya reales, digámosle, que lo que hacen es capturar un error. Entonces, el algoritmo que les voy a estar enseñando lo que hace es pues detectar si, por ejemplo, se está contestando con un número que no es entero. Es un algoritmo que, bueno, me parece útil enseñárselos ahorita porque ocurrió una vez, por lo general eso en lógica no se evaluaba porque de ahí no hay manejo de excepciones como tal en PSINT, pero ocurrió una vez que hubo un tutor que él sí exigió eh, evaluar eso. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Temas administrativos. Entonces ustedes me preguntan si ustedes les van a evaluar eso o no, yo no les podría contestar. Pero volvemos a lo mismo. En caso de que ustedes, el tutor que les tocó, les diga que sí va a evaluar eso, por lo menos con este ejemplo les puedo demostrar más o menos una forma o la idea general de cómo hacer algo como eso. Y aparte de ello, es un muy buen ejemplo para practicar la lógica para computación para resolver problemas de manera creativa. Entonces, a fin de cuentas, es un doble gane. Ok. Antes de comenzar, entonces, como siempre, les pregunto si alguno tiene alguna duda sobre algún tema pasado, sobre lo que vimos la sesión anterior o antes de la anterior o cualquier cosa, cualquier duda que les haya surgido a lo largo de la semana que yo les pueda estar ayudando relacionada con la materia. Si alguien me está escribiendo, porfa, recuerde levantarme la mano para yo saber, porque Webex no me lo dice. Ok, supongo entonces que todo. Igual si hay alguien que está escribiendo y no sabe cómo apretar el botón, como siempre les digo, ¿verdad? Continúe escribiendo. Por mí no hay problema si yo me tengo que devolver. No crean que es que se quedaron sin tiempo, ¿no? Para nada. Más bien, siempre siéntanse en libertad de preguntar, como siempre les digo. Ok, comenzamos entonces con el ejemplo prometido de los estudiantes. Este ya utiliza una estructura de repetición diferente que usa el for, perdón, y volvemos a la metodología del uso de cis anidados en vez de utilizar el según. ¿Por qué? Por ninguna razón en específica, es sencillamente como para variar el ejemplo. Entonces no crean, ¿verdad? Nuevamente, que solamente porque este lo cambié por usar for, entonces que este solamente podría funcionar con los cis anidados, ¿no? Perfectamente podría haberse implementado igual al que vimos con el según, o no igual, pero similar, para que fuera más, digámosle, como efectivo al usar el según, pero bueno, no importa. Variedad. Ok, entonces, tenemos en las declaraciones, ¿verdad? Son muy similares a las de los ejemplos que vimos el sábado. Igual, por si acaso no recuerdan o alguno no estaba el sábado, los voy a repasar. Tenemos un acumulador, tenemos una variable llamada nota, promedio y num estudiantes, todos declarados como reales. Tenemos entonces luego resp y nombre declarados como cadenas. Y tenemos un continúa como lógico. Ok. En las inicializaciones tenemos que solamente inicializamos num estudiantes y acumulador. Entonces, luego viene acá un pequeño
digamos, una pequeña sección de escrituras al usuario como para darle una serie de indicaciones que llegue y dice, el siguiente programa acepta un máximo de 100 estudiantes. Ingrese 0 para cerrar el programa sin procesar estudiantes. Escriba 1, 2, 3 para abortar el proceso. Esto implica que en cualquier momento que yo ingrese 1, 2, 3, el proceso tiene que abortar. No importa en qué punto estemos. En cualquier momento donde el usuario pueda ingresar una respuesta al programa, si él ingresa 1, 2, 3, está indicando que el programa debe cerrarse. Luego dice, presione cualquier tecla para comenzar. Entonces ven que acá queda en esperar tecla para que el usuario pueda leer y apenas le da esperar tecla, limpia la pantalla y comienza el cuerpo del programa. Entonces entramos de una en un repetir y vean que a primera instancia agarra la variable continua y la inicializa en falso dentro del repetir. Eso quiere decir, cada vez que nosotros volvamos a entrar en este repetir, entonces se va a reinicializar continua en falso. ¿Ok? Tenemos entonces que llegamos y escribimos cuántos estudiantes desea procesar y lo lee como respuesta. O que resp, ¿verdad? Era una cadena. Es decir, estamos preguntando por un número, pero lo estamos recibiendo en una variable de tipo cadena. Entonces, tenemos aquí una evaluación de un sí que dice, si resp es desigual a 0 y resp es desigual a 1, 2, 3, entonces vean que acá tenemos una primera evaluación para el 1, 2, 3 que yo les decía. Antes de comenzar a evaluar lo que hay dentro de este sí, veamos qué ocurre si el usuario responde con 0 o con 1, 2, 3. Si responde con uno de esos dos valores inválidos, vean que caemos en el cuerpo del sí no, donde llega y dice, escribe, se eligió no procesar estudiantes. Espera unos cuantos milisegundos y luego llega y dice, cerrando el programa, convierte continúa en verdadero automáticamente. Y vean que acá, al final del repetir, ¿verdad? El repetir inicial, que englobaba toda esa parte del programa, valida que si continúa es verdadero, no se repite más. Entonces, tenemos que si el usuario de primera entrada llega y dice 1, 2, 3 o 0, se da el visto bueno para no repetir más, para acabar el programa, salimos de este, ¿cómo se llama? De este bucle de repetir y caeríamos acá afuera. Entonces, tenemos que acá hay otro procesamiento, ¿verdad? Pero eso lo podemos ver después. Ahorita continuamos con eso. Primero veamos la primera parte del sí antes de continuar. Si resp, sin embargo, es una respuesta válida, es cualquier tipo de cadena o carácter que no sea ni 0 ni 1, 2, 3, entramos acá y vean que llega y dice, para i siendo igual a 1 hasta 100 con paso 1 a hacer, si resp es igual a convertir a texto y, entonces continúa es verdadero y el número de estudiantes obtiene convertir a número resp. Vean entonces que acá básicamente lo que está haciendo es evaluar que dicho y hecho se haya elegido de 1 a 100 como respuesta para resp. ¿Sí? Entonces, esto es como un preámbulo a lo que vamos a ver después sobre la emulación del manejo de excepciones. Esta es una manera como muy directa para ya estar controlando esa respuesta. Muy directa y no muy efectiva, pero, bueno, no muy directa y no muy eficiente, perdón, pero a fin de cuentas efectiva porque me funciona para lo que yo necesito. Le dijimos al usuario que el máximo de estudiantes que vamos a procesar son 100. Le estamos preguntando al usuario que nos diga cuántos estudiantes vamos a procesar. Entonces, estamos poniendo a PSInt a contar de 1 a 100 y por cada uno de esos valores de 1 a 100 está llegando a verificar si ese valor entero convertido a texto, es decir, digamos, por ejemplo, si el usuario eligió 50, en resp se guardó la cadena de caracteres 50. Cuando PSInt vaya contando de 1 a 100, va a llegar un punto en el que I va a tener un valor 50. 50 convertido a texto se convierte en la cadena 50. Dicho y hecho, 50 es igual a 50, lo cual haría la condición verdadera y entramos en el cuerpo de la condición. Al entrar en el cuerpo de la condición, continúa, se convierte en verdadero. Num estudiantes obtiene la conversión a número
de RESP. Podríamos también asignar i, pero como para hacerlo más legible, yo elegí la conversión de número de RESP como para dar el recordatorio de que lo que estamos haciendo es asignar la cantidad de estudiantes que vamos a procesar, el valor convertido a número de la respuesta que nos ingresó el usuario. Luego vean que acá hago algo muy curioso. Ahí, recuerdan lo que era I. I es el contador de este para, ¿cierto? Que cuenta de 1 hasta 100. Ahí yo le asigno el valor de 101. ¿Qué quiere decir esto? Ok, imaginen que dicho y hecho, la respuesta del usuario hubiera sido 50. Tenemos entonces que cuando llega a 50 y lo convierta a texto, 50 es igual a 50 y ya habríamos obtenido el valor que estamos buscando. Ya estamos listos para continuar, ya sabemos cuántos estudiantes vamos a procesar. ¿Ok? Pero tenemos que este para se va a ejecutar hasta llegar a 100, ¿cierto? Eso quiere decir que si esta línea no existiera, entonces a pesar de que encontré el valor a medio camino, contando hasta 50, PSInt me estaría contando hasta 100 de manera inútil a pesar de que ya encontró la respuesta. Y eso no es necesario, estamos perdiendo tiempo ahí. Nuevamente, PSInt lo hace en cuestión de nanosegundos, ¿verdad? Seguro, yo ni cuenta nos daríamos nosotros, no vamos a sentir la diferencia, pero volvemos a lo que siempre les digo. Solo porque nosotros en nuestro programa chiquitito no nos demos cuenta de la diferencia, no significa que no es una buena idea comenzar a acostumbrarnos a optimizar nuestro código lo mejor que podamos, porque así promovemos para nosotros mismos las buenas prácticas de macarrón, perdón, las buenas prácticas de programación que evitan el famoso código macarrón, que es como le dicen, perdón, por eso fue que me confundí, que evitan el hacer por accidente los famosos códigos de macarrón, que luego cuando ustedes vayan a hacer programas más largos y enormes, por ese pequeño fallo de optimización, cuando estén procesando miles de datos, y ahí sí lo vayan a sentir, pues bueno, sería mejor entonces que se acostumbren desde lo chiquitito para cuando trabajen en lo grande, ¿cierto? Entonces, bueno, vean que acá, nuevamente igual, ¿verdad? Este código podría ser mucho más óptimo. Podría yo estar utilizando de hecho, el último ejemplo que estaríamos viendo, que es este, y sería mucho más óptimo, pero no importa. Igual, a pesar de que yo elijo este método, podemos optimizarlo un poquito más al utilizar esto. Porque tenemos entonces que apenas yo encuentro las respuestas y el usuario me dice que solo va a procesar 2 estudiantes, PSInt va a contar hasta 2 y una vez que obtiene 2, me convierte I en 101 para asegurar que cuando haga la siguiente evaluación del bucle, el I va a tener un valor de 102 porque va a caer acá con 101, lo va a aumentar en 1, va a caer en 102, va a ser mayor a 100 y va a salir del bucle. ¿Ok? Entonces, esta pequeña línea lo que hace es eso, es asegurarme de que una vez que yo encuentro la respuesta, le doy a PSInt la libertad de salir. Continuamos entonces. Ven que acá tenemos una segunda evaluación donde dice que si continúa es falso, entonces escribe respuesta no válida y escribe, por favor, seleccione un valor de 1 a 100. Entonces, vean que acá, dicho y hecho, estamos controlando dos situaciones. La primera, si el usuario nos contesta con un valor que no es entero, en ningún momento esta evaluación va a encajar. Como en ningún momento esta evaluación va a encajar, entonces continúa nunca cambia de falso, porque recuerden que continúa lo estamos cambiando aquí adentro. Como nunca cambia de falso, es decir, se queda como falso, caemos acá, le decimos al usuario que no nos contestó con lo que debía, acaba este sí no nos ejecuta y vean que caemos en el repetir que evalúa que se va a seguir repitiendo hasta que continúe a ser verdadero, ¿cierto? Quiere decir que entonces nos devuelve una vez más hasta arriba a repetir otra vez. Entonces, vuelve a pedirle la respuesta al usuario. Vean que entonces, este fue el primer caso, ¿verdad? Que el usuario nos conteste con un, ¿cómo se llama? Con un carácter o un número no entero de cuántos estudiantes. En segundo lugar, vean que entonces contamos con la ventaja de que le dijimos al usuario que solo íbamos a procesar
un límite de 100 estudiantes, ¿cierto? Eso quiere decir que si el usuario nos contesta con un número negativo que sería inválido o con un número mayor a 100 que en nuestro algoritmo es inválido porque le advertimos al usuario que el programa no acepta más de 100 estudiantes, entonces caemos en la misma respuesta donde le dice, respuesta no válida, por favor seleccione un valor de 1 a 100. Entonces, aquí estaríamos efectivamente atrapando todo tipo de respuesta inválida de cuántos estudiantes procesar. Ok. Continuando entonces, ahora sí vamos a ver qué hay después de este repetir. Ya revisamos todo lo que hay en el primer repetir, ¿cierto? Caemos en un segundo para que vuelve a inicializar i con un valor de 1. Vean que este i va a avanzar hasta el valor de num estudiantes ya inicializado. Pequeño detalle, antes de continuar aquí adentro. Recuerdan que en un principio yo les dije qué pasaba cuando se elegía 0 o 1, 2 y 3. Que caíamos en el si no, se convertía continua en verdadero después de decirle al usuario que se va a cerrar el programa. Pero vean que acá yo no tengo ningún sí como portero para que no se ejecute este para. Y vean que acá me está recibiendo num estudiantes, a pesar de que yo no recibí una respuesta válida del usuario. Porque como el usuario me contestó con 0 o con 1, 2, 3, yo nunca entré acá y yo nunca le asigné a num estudiantes la conversión en número de respuesta. Bueno, si recordarán, yo aquí arriba en las inicializaciones, por eso inicialicé num estudiantes. Por eso es que yo les decía que es buena práctica, por si acaso, inicializar todas las variables. Ahora, yo de cierto no estoy inicializando todas las variables acá. De hecho, yo aquí tengo varias prácticas dudosas, como por ejemplo, y num estudiantes no deberían ser reales, deberían ser enteros. No hace falta que sean reales porque yo los estoy trabajando como enteros. No importa. Lo dejo así como por efectos del ejemplo, para que el ejemplo no esté perfecto, para que ustedes vean que aún así se puede hacer a pesar de que no sea lo óptimo y detalles por el estilo. Nuevamente, vean que yo no inicializo todas las variables, pero inicializo las que necesito inicializar. Entonces, num estudiantes, al yo inicializarlo en 0, yo resuelvo el problema sin tener que recurrir a un sí que me esté funcionando como portero aquí abajo, porque tenemos que, si en algún momento el usuario elige una de las dos opciones como respuesta para cerrar el programa, sencillamente este para no se ejecuta, porque el para va a estar iniciando con una condición de i siendo 1 hasta 0. Quiere decir que ya alcanzó su valor, se salta el para y caemos en este último sí, que para darles ese pequeño adelantito y ya por lo menos que vean qué ocurre, vean que acá lo que llega a evaluar es si num estudiantes es desigual a 0. Si el usuario entonces contestó con 0, esto se vuelve, ¿cómo se llama? Se vuelve verdadero. Porque, perdón, se vuelve falso. Porque num estudiante sería 0. Entonces, si hubiera contestado con 0, ya aquí nos libramos de esto. Si hubiera contestado con un 2, 3, ¿verdad? Lo que tenemos es, bueno, otro detalle. Falso, lo que está evaluando es que sea desigual a falso, ¿cierto? Recuerden que falso, la última modificación que tuvo fue acá. Bueno, perdón, continúa. Perdón. Pero no estarlos confundiendo, estoy saltando mucho. Ahorita continúo ya más en orden. Es nada más para que vean qué pasa con el 1, 2, 3. Continúa en caso de 1, 2, 3, ¿verdad? Continúa ya estaría en falso. Pero cae acá y se convierte en verdadero. Por eso es que salimos de este bucle, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos aquí abajo y evalúa que continúa sea desigual a falso, tenemos que, de hecho, no, disculpen, ya me acordé.
igual no habría problema, no estaría, ya, perdón, el que se confundió acá fui yo, porque yo estaba casi seguro que yo hacía una evaluación del continúa, pero no, ya recordé que yo cambié eso, porque igual no hace falta, porque igual número de estudiantes va a seguir siendo desigual a cero, porque no se llega a estar realizando el cambio. Entonces igual, vean que lo que llega a pasar es que al caer esta nueva evaluación, la primera evaluación nos libera, aparte de que nos libera de hacer la segunda, nos libera de caer a intentar hacer cálculos con variables no inicializadas y sencillamente acaba el algoritmo. Dicho y hecho, vean que si yo lo ejecuto, indiferentemente de qué, ¿verdad? Con 0 y con 1, 2, 3 al puro principio, siempre me cierra el programa sin ningún problema. ¿Ok? Ahora sí, habíamos quedado entonces en el segundo para, ¿verdad? Ajá, acá. Continuando entonces, en el caso de que el usuario sí nos hubiera contestado con una cantidad de estudiantes válida, ¿verdad? Y obtiene 1. Como y obtuvo 1, perdón, como y comienza con 1 nuevamente, vamos a tener que estar avanzando a lo largo del para con el procesamiento de todos los estudiantes que ya el usuario había elegido hasta llegar a la cantidad de estudiantes elegidos. Entonces, vean que en primera instancia lo que siempre va a hacer es limpiar pantalla para limpiarnos la información de los datos anteriores, como de inicio del programa, como para cada procesamiento nuevo de un estudiante. Una vez que limpia la pantalla, lo primero que hace es pedirle a el usuario, ingrese el nombre del estudiante y, siendo i el número del estudiante, es decir, estudiante 1, 2, 3, 4, 5 y así vamos. Lo lee como nombre. Vean que entonces acá tenemos otro portero que nos dice si nombre es desigual a 1, 2, 3. Entonces tenemos otra evaluación del valor centinela, porque dicho y hecho le prometimos al usuario que cada vez que él conteste con 1, 2, 3, o no cada vez, porque en realidad ocurriría una vez, sino que si en algún momento él contesta con 1, 2, 3, el programa se cierra. Dicho y hecho, vean que contesta con 1, 2, 3, caemos en el si no y se convierte en 101 para nuevamente cerrar el programa. Yo estoy utilizando acá 101 como un valor de ejemplo para acabar cualquiera de los procesos e igual como tenemos la certeza de que nuestra cantidad de estudiantes nunca va a ser mayor a 100 y obteniendo el valor de 101 siempre nos asegura que tanto el para anterior como este van a acabar. Continúa, obtiene el valor de falso y escribe si ha ingresado la instrucción para abortar el programa, cerrando el programa. Caemos aquí abajo. Dicho y hecho, ahora sí acá, número estudiantes ya no es 0, entonces esto es verdadero, pero continúa ya no es desigual a falso, porque ya aquí continúa le asignamos falso. Como continúa es desigual a, como continúa es falso y no desigual a falso, nuevamente nos saltamos esta parte de procesos y reportes y acaba el algoritmo, tal y como se lo prometimos al usuario. Luego entonces, si el nombre del estudiante es un nombre válido, que en este caso válido puede ser cualquier cosa, no evaluamos que no tenga números, aunque podríamos, pero no lo hago en este algoritmo para no hacerlo más complejo, sino que nada más no sea 1, 2, 3, entramos en un segundo repetir, que vean lo que llega y dice, evalúa el rango válido de la nota. Entonces, entramos en la evaluación, que era igual, de hecho, si esta no la tengo optimizada como la anterior, sino que lo hace de manera directa, bueno, no importa. Entonces, llega y dice, ingrese la nota del estudiante y la nota no debe ser, perdón, la nota debe ser en el rango de 0 a 100 y lo lee como nota. Limpia luego la pantalla y vean que obliga al usuario a seguir contestando hasta que nota sea mayor o igual a 0 y que nota sea menor o igual a 100. Entonces, vean que dicho y hecho, retiene a el usuario en ese rango para que no pueda estarse saliendo del rango. Ya, recuerden que para los que estuvieron el sábado,
esta evaluación de acá, este pedazo de acá, básicamente lo que hace es eso, es establecer un rango, porque yo estoy indicando que el valor válido para nota tiene que ser mayor o igual a 0 y también menor o igual a 100. Entonces, si es menor a 0, la primera parte de la preposición llega a ser falsa. Y si la primera parte de una preposición que involucra una, se me fue la palabra, que involucra una conjunción es falsa, entonces toda la evaluación es falsa. Recuerdan. Por otro lado, si es mayor a 0, como 945, esto es verdadero, pero esto es falso. Entonces ocurre lo mismo. Para que ambos lados sean verdaderos, que es la única situación donde la preposición sería verdadera, se ocupa un valor como por ejemplo 40, 80, 90, 35, 75, un valor que esté entre este rango. Sin embargo, vean que la evaluación no acaba ahí. Yo lo tengo dividido entre paréntesis como para que sea más claro, pero los paréntesis no hacen falta porque podemos agarrarnos de las precedencias que vimos. Pero igual los paréntesis lo hacen más claro, porque vean que acá entonces tenemos una sección y vean que acá tenemos una disyunción. Y vean que la disyunción dice que esto se va a estar repitiendo hasta que se cumpla esta parte de la proposición, es decir, hasta que el valor ingresado esté en el rango esperado o que el valor ingresado sea 1, 2, 3. Y dijimos que 1, 2, 3 era el valor centinela. Entonces, tenemos que el usuario va a estar pegado en este bucle hasta que ingrese un valor válido, que en resumen un valor válido es algo en este rango o el valor centinela, porque el valor centinela es una respuesta válida, es solamente que es una respuesta que lo que indica es que se tiene que abortar el programa antes de tiempo. Entonces, indiferentemente de lo que nos conteste el usuario, ¿verdad? Bueno, no indiferentemente de qué, sino en el momento en el que nos conteste con una respuesta válida, caemos en el primer sí. Vean que en el primer sí hace la evaluación de que si nota es mayor o igual a 95 y nota es menor o igual a 100, entonces, ¿verdad? Venga que llegue y dice, evalúa las condiciones de nota para beca, sanción. Ven que aquí ocurre algo curioso. Los que vieron el ejemplo del sábado recordarán que como yo tenía acá esta repetición como portero para asegurarme de que el valor iba a estar siempre en el rango válido, yo hacía básicamente una evaluación unidireccional en cada sí anidado, con el sentido de que yo, digamos, nada más evaluaba que nota fuera menor, que nota fuera, perdón, mayor o igual a 95 para determinar si el estudiante tenía la beca. Esta es la otra razón por la cual yo no modifiqué este código para que utilizara el según. Aunque se me ocurre que podría algún día esto sacar el tiempo para modificar una versión alterna y que la veamos también. Pero bueno, eso quedará para después. Aquí, sin embargo, sí tengo que hacerlo, porque recuerden que acá tengo un valor que el usuario me puede ingresar que sale del rango y es válido, que sería el valor centinela. Entonces, tenemos que si nota es mayor o igual a 95 y nota es menor o igual a 100, el estudiante, nombre, ha ganado beca de honor. Si no se encuentra en este rango establecido, caemos en el cuerpo del si no, donde evaluamos otro rango, que el rango está entre 80 y 100. Ojo que esto es igual para descartar el centinela, porque si no está en este rango, ¿verdad? Si es mayor a 100 y estamos en este punto, recordemos, ¿verdad? La lógica secuencial. Si estamos en este punto, implica que la única manera en la cual no estemos en este rango tendría que ser el centinela, porque el único valor mayor a 100 que se va a aceptar es el centinela. Cualquier valor menor, sin embargo, sería válido siempre y cuando no sea menor a 0. Entonces, siempre va a ser concordante con la evaluación. Entonces, por eso hacemos la evaluación de mayor o igual a 80 para recibir cualquier número menor a 95
pero mayor o igual a 80. Sin embargo, tenemos que seguir evaluando esto en caso de que fuera 123, porque si no tuviéramos esto, si fuera 123, la respuesta, es decir, el centinela, no caeríamos acá porque 123 no entra en este rango, pero al evaluar que nota fuera mayor o igual a 80, caeríamos acá. Y tenemos que entonces estaríamos reportando algo falso, tendríamos un error lógico porque 123 tiene que ser el centinela. Entonces, el uso del centinela en este ejemplo, de la manera que está implementada, nos obliga a siempre establecer este rango máximo. Sin embargo, eso es por la forma en la que fue evaluado esto. Perdón, por la forma en la que yo construí este ejemplo. Hay otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, yo pude haber hecho un portero desde el puro principio, tal y como lo hice más arriba, para determinar si en algún momento la respuesta fuera 123. Si lo es, entonces continúo, si no, no. Sin embargo, la razón por la cual yo elegí hacer esto es porque yo estoy asumiendo que 123 es la excepción a la regla. Es decir, estoy intentando evaluar las notas como si fueran notas, es decir, como si el usuario siempre me estuviera contestando directamente lo que tiene que hacer, asumiendo que 123 va a ser la excepción a la regla. Porque vean que lo que ocurre acá es, ¿verdad? Yo sé que no hemos llegado hasta abajo, 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 pero antes de seguir continuando, vean que, por ejemplo, si fuera 123, lo que va a pasar es que va a seguir evaluando y evaluando y evaluando y evaluando hasta llegar al puro final, lo cual en teoría sería un desperdicio. Si la respuesta es 123, sería más fácil evaluar desde el puro principio que si la respuesta es 123, nada más no continúe con las evaluaciones y salga del programa. Lo que ocurre es que nuevamente yo estoy asumiendo que si el usuario me eligió procesar 30 estudiantes es porque él ya viene con la mentalidad de procesar 30 estudiantes para cuando llegamos a este punto. Y que la excepción a la regla es que por algún motivo especial, es decir, que lo que menos va a estar ocurriendo es que el usuario decida elegir 123. Entonces, yo preferí trabajar directamente con los rangos de la nota en vez de con el 123 y asumir que el 123 no va a pasar muy seguido, por lo menos no en esta parte del programa. Nuevamente, no significa entonces que hacerlo de la otra manera sea peor. En ciertos casos más bien sería mejor. Incluso nos evitaría hacer la evaluación doble. Entonces incluso se podría alegar a eso, que que sí, es cierto, estaríamos siempre evaluando en primera entrada del 123, pero nos libera de la necesidad de tener una conjunción en cada parte del sí anidado. De hecho, podríamos hacerlo todavía mucho mejor, utilizar ese portero para el 123 y en vez de anidar todo este montón de sys, utilizar el según como el segundo ejemplo que vimos el sábado. Pero, pero, como les he dicho yo a ustedes, muchas veces a mí me gusta hacer los programas o los algoritmos imperfectos y o dejarlos a ustedes pensar cuando les pregunto cómo mejorarlos, o contarles a ustedes o darles a ustedes ideas de cómo mejorarlos, pero no mostrarles el cómo para que ustedes precisamente tengan cómo practicar. Sería un poco, siento yo, sin gracia si sencillamente les doy, bueno, en teoría les acabo de dar varias respuestas porque les acabo de contar diferentes alternativas de cómo hacerlo, pero me refiero, solamente se las conté, les di la idea general, no se los estoy enseñando directamente. Entonces, a lo que me refiero es que todavía queda campo para que ustedes puedan hacer su propio código a partir de la idea o de la propuesta que yo les estoy presentando. Espero me entiendan lo que trato de explicar. Entonces, pues bueno, ahí queda la idea rodando para el que quiera. Igual cualquier cosa, ¿verdad? También, por si acaso, no sé si nuevamente para los que no estuvieron el sábado o qué, pero el sábado al final los otros ejemplos que vimos yo se los pasé, entonces este también, mi idea es que se los puedo pasar por si acaso lo quieran revisar o lo quieran modificar, entonces, sí. Ok, continuando, ¿verdad? Entonces quedamos acá, el rango de entre 80 o 100. Tenemos que si no, caemos entonces
en otro cuerpo del SINO y vean que acá entramos en otra evaluación de rango, de nota entre un rango de 70 a 100, que dice el estudiante nombre ha aprobado. Tenemos que si no está en este rango, ni en este rango, ni en este rango, caemos en un último si no. Y vean que acá es donde tenemos esa evaluación ya de nota, que fue la que yo les dije que alternativamente la pudimos haber puesto desde arriba, pero yo la puse desde acá abajo, donde entonces yo llego y evalúo. Si nota es desigual a 123, procedemos normalmente y dice, el estudiante nombre ha reprobado. Escribe un espacio y luego llega y dice, si nota es menor o igual a 30, entonces el estudiante nombre ha sido sancionado. De hecho, habíamos dicho que menor a 30, no menor o igual. Vamos a salvar ese cambio. Ok. El estudiante, opa, ya. El estudiante ha sido sancionado. ¿Sí? Sin embargo, vean que si la respuesta fue dicho y hecho el centinela, ¿verdad? Cayó acá, cayó acá, cayó acá, y al llegar acá, no entra más bien en este sí. Se salta entonces todo esto y cae en este sí no, donde precisamente asigna, como ya vimos, el 101 para salir del para, continúas hace falso, se ha ingresado la instrucción para abortar el programa, espera y luego cierra el programa. Dicho y hecho entonces, una vez en cualquier punto que estemos procesando cualquier estudiante, si en algún momento se llega a ingresar el 1, 2, 3, incluso en la nota, ni siquiera en el nombre, sino en la nota, porque ya evaluamos qué pasa si entra 1, 2, 3 en el nombre. Ya evaluamos qué pasa si entra 1, 2, 3 en la cantidad de estudiantes. La siguiente respuesta que puede ingresar el usuario es la nota del estudiante, ¿cierto? Entonces, vean que aquí ocurre igual. Acaba el fin sí, acaba el fin sí, fin sí, fin sí. Acumulador estaría igual como siempre, procesando, obtiene acumulador más nota. Eso quiere decir que si la respuesta fuera 1, 2, 3 en nota para cerrar el programa, aquí en teoría acumulador tendría una falla de cálculo, porque acumulador estaría acumulando el valor de 1, 2, 3. Sin embargo, eso a nosotros no nos importa, porque si el usuario ingresó 1, 2, 3 es porque quiere salir del programa. Entonces, cierto, aquí vamos a estar guardando un valor inválido en acumulador, pero no importa porque la idea del 1, 2, 3 es acabar el programa. Entonces, es un procesillo ahí que queda guindando, pero a nosotros no nos interesa. Si no, si el usuario sí ingresó una nota válida, ingresó un nombre válido, ingresó todo válido, acumulador estaría acumulando las notas. Porque vean que, si recuerdan, acumulador, ¿verdad? Acá arriba fue la otra variable que inicializamos en 0. Eso quiere decir que acumulador, tal y como lo indica su nombre y su función como variable acumulador, va a ir acumulando las notas de los estudiantes. Luego entonces acá llegaría y dice, oprima cualquier tecla para continuar. Bueno, sí, porque igual no habría problema con el caso de si el usuario nos ingresa a la nota, ¿verdad? Porque vean que, perdón, nos ingresa 1, 2, 3 en nota, porque vean que acá sencillamente lo que haría sería procesar, que se ha ingresado la instrucción para cerrar, cerrando el programa, y luego nada más le diría oprima cualquier nota para continuar antes de cerrar el programa. Entonces sencillamente el usuario, después de que le dice que se va a cerrar el programa, le dice que apriete cualquier nota, tecla, de hecho se los voy a enseñar. Digamos, no sé, 30 estudiantes. Opa, ¿qué ocurrió? 30 estudiantes. Paolo. 1, 2, 3. Y ahí está. Sencillamente nos diría, se ha ingresado la instrucción para abordar el programa, cerrando el programa, oprimiendo cualquier tecla para continuar. En caso de que no, de que se hubiera ingresado una nota válida, sencillamente estaría reportando la categoría de nota para el estudiante, si obtuvo becas, si aprobó, si reprobó, si fue sancionado, etcétera, y luego le diría, oprima cualquier tecla para continuar. Dicho y hecho, véanlo acá. Si yo hubiera contestado con una nota válida, como por ejemplo, no sé, 85, me reporta el estudiante Paolo califica para el programa de becas por trabajo, oprima cualquier tecla para continuar. Y si yo oprimo cualquier tecla, sencillamente me dice que continúe con el estudiante 2. ¿Ok?
Este si no es el que ya habíamos visto. Acuérdense, este si no era el que atrapaba el 1, 2, 3 en caso de que hubiera contestado con el valor centinela en el nombre del estudiante. Véanlo acá. Aquí está. Si nombre es desigual a 1, 2, 3, se ejecuta. Si nombre es igual a 1, 2, 3, caemos acá. Acaba el fin para. Luego entonces teníamos este sí que habíamos visto al comienzo, que si num estudiantes es desigual a 0, en caso de que hubiéramos comenzado a procesar estudiantes va a ser desigual a 0, y si continúa es desigual a falso en caso de que el usuario no haya ingresado 1, 2, 3 en ningún momento de la ejecución, porque vean que solamente cuando se ingresó 1, 2, 3, como por ejemplo acá, 1, 2, 3 en caso de nota, o en esta otra sección, 1, 2, 3 en caso de nombre, esos serían los únicos momentos donde continúa se convierte en falso. Porque para salir del primer repetir, continúa tenía que ser verdadero, ¿recuerdan? Recuerden que continúa tuvo una serie de cambios, ¿verdad? Comenzó como falso en el repetir. Para salir de este repetir, continúa tiene por fuerza que ser verdadero. Una vez que continúa verdadero, comenzamos a procesar estudiantes. Y asumiendo que no haya ningún, ¿cómo decirlo? Ninguna indicación de que se tiene que abortar el programa en el camino del proceso de estudiantes, va a continuar como verdadero. La única forma en la que continúa se vuelve falso en este segundo bloque de código del programa es si el usuario usa el valor centinela. Pero si no lo usó, entonces num estudiantes no va a ser 0 y continúa no va a ser falso. Eso nos indica que podemos proceder a realizar cálculos, donde promedio obtiene lo que guardamos en acumulador, es decir, el cúmulo de todas las notas ya ingresadas por el usuario, dividido entre num estudiantes, que fue la cantidad de estudiantes que el usuario quiso procesar, que no pudo haber sido menos ni más, porque si el usuario dijo que quería procesar 30 estudiantes, significa que el para de arriba lo obligó a procesar por fuerza 30 estudiantes a menos que el usuario hubiera abortado el programa. Y si el usuario abortó el programa, no estaríamos en esta línea de código para comenzar. Porque el que el usuario aborte el programa antes de tiempo implica que no podemos llegar aquí. Entonces, si estamos en esta línea, implica que ya procesamos todos los estudiantes que el usuario ingresó y que ya acumulamos todas sus notas. Y por lo tanto, podemos promediar el resultado. Luego iniciamos con el reporte donde llega y dice, desplegando promedio de la clase. Espero unos cuantos milisegundos poniendo puntillos, nada más ahí para jugar de que qué bonito. Y llega y dice, escribir el promedio de los num estudiantes. Nuevamente, si el usuario contestó 30 estudiantes, entonces tenemos acá la ventaja del uso de variables. El promedio de los 30, 50, 100, lo que sea cantidad de estudiantes, de los num estudiantes es valor del promedio. Dicho y hecho, volvemos a ejecutar el algoritmo nada más con una cantidad más pequeña. Si yo quiero procesar solo 3 estudiantes, y yo digo Paolo, 85, Chumi, 75, Anke, 24. Ahí estaría. Desplegando promedio de la clase. El promedio de los 3 estudiantes es 61.33333. ¿Ok? Vamos a ver, José Rafael nos dice, profesor, el problema sería si se necesita ese dato después para sacar un promedio, porque altera el sumarle el 123. No, porque como ya les dije, recuerden que, recordad José Rafael, que si yo ingreso 1, 2, 3, es porque yo quiero cerrar el programa. Si yo estoy a medio procesar un estudiante, yo quiero procesar 80 estudiantes, y a medio camino me dio pereza y digo, no, la verdad mejor menos, 1, 2, 3. Al yo apretar 1, 2, 3, se cierra el programa. Entonces, dicho y hecho, sí, si yo ingresé en nota acá, 1, 2, 3, ¿verdad?
Sigamos el recorrido de 1, 2, 3. Como yo ingresé 1, 2, 3, el valor es válido. Entonces, caigo en el primer sí. No estoy en este rango, no estoy en este rango, no estoy en este rango. No puedo pasar de este portero porque nota si es 1, 2, 3. Entonces, caigo en este cuerpo. Aumento I para salir del para, continúa, lo convierto en falso. Continúa, lo convierto en falso. Ojo, ¿verdad? Ese es el detalle. Se le reporta al usuario que se va a cerrar el programa, acaba el sí, acaba el sí, acaba el siguiente sí, acaba el siguiente sí, acaba el siguiente sí. Dicho y hecho, como vos me lo decís acá, acumulador obtiene el cúmulo de lo que ya tenía más nota siendo 1, 2, 3. Es decir, cierto, se altera el valor de nota. Pero cuando el usuario oprime la tecla para continuar, ocurre lo siguiente. Este si no, no se ejecuta. Llegamos al para, 101 se convierte en 102, entonces no se vuelve a ejecutar, sino que sale del para de una vez. Y caemos en la evaluación del sí. Recuerden que este sí es un portero para el despliegue de resultados y el cálculo del promedio. Cuando llegue este sí, num estudiantes, dicho y hecho va a ser desigual a 0, porque si el usuario dijo que quería contestar, que quería procesar 80 estudiantes, como yo hice ahora en el ejemplo, num estudiantes va a ser 80. Entonces esta parte es verdadera. Pero cuando llegamos a la segunda parte de la preposición, lo que evalúa es que continúa sea desigual a falso. Y recordá que acá arriba, ¿verdad? Por eso lo remarqué y dije que aquí esta es la clave, esta es la llave del asunto. Continúa se convirtió en falso porque en nota yo contesté 1, 2, 3. Como continúa se convirtió en falso, entonces yo no entro. Como no entro, yo no calculo el promedio, yo no despliego resultados y dicho y hecho, cierto, sí, se modificó la nota, pero a mí no me importa porque el usuario lo que quería era cerrar el programa, porque yo lo que le dije es ingrese en cualquier momento 1, 2, 3 para cancelar el proceso. Ahora, que si vos me decís que es que vos querés que el valor centinela no cierre el programa, entonces vamos a una situación importante. ¿Qué querés entonces que haga el valor centinela? Porque el valor centinela se supone que es un valor que uno ingresa para abortar el procesamiento de un programa. Entonces, si no querés que se cierre el programa, sino que se reinicie, entonces igual no importa que se modifique nota, porque si queremos que se reinicie el programa, lo que tenemos que hacer es más bien evaluar, englobar todo en un bucle que si en algún momento llega a ser la respuesta 1, 2, 3, en vez de cerrar el programa, que devuelva al usuario desde el puro principio, en cuyo caso nota se reinicializaría en 0. Entonces no importa que a nota se le sume el 1, 2, 3. Por otro lado, si lo que querés es reinicializar el proceso del estudiante en específico, entonces sencillamente lo que habría que hacer es modificar la secuencia del código. En cuyo caso tenemos varias opciones. La primera opción es, podemos englobar el bucle de tal forma que si en algún momento la respuesta es 1, 2, 3, en vez de forzar que I sea 101, sino que más bien I se le reste 1 para eliminar esa cuenta, ¿cierto? Si digamos fuera el estudiante 4 en el cual usamos el valor centinela y que el valor centinela lo que implica es que vamos a volver a procesar el estudiante 4, lo que hacemos es que ahí le restamos 1 para que se convierta en 3. Entonces, cuando llegamos al final del para, y se vuelve a convertir en 4 y efectivamente volvemos a procesar el estudiante 4. Por otro lado, lo que tenemos que hacer con acumulador es eliminar ese valor, en cuyo caso tenemos varias opciones. Una de ellas sería meter este aumento del acumulador en un portero. Otra opción sería algo tan sencillo como hacer esto, que si, bueno, igual tendríamos que meterlo en el portero, entonces no valdría la pena. Restarle 1, 2, 3, que si en algún momento, de hecho lo podríamos hacer aquí mismo, que si en algún momento el usuario contestó con 1, 2, 3, lo cual implicaría que reiniciemos el proceso, que nota obtenga el valor que ya tiene menos 1, 2, 3. En cuyo caso, si fuera el primer estudiante, no importa, porque recuerden que nota puede tener valores negativos. Nuestro programa necesita que no los tenga, pero eso no implica que la variable como tal no tenga el potencial para. Entonces, si fuera el primer estudiante, lo que va a pasar es que se le va a restar 1, 2, 3. Y cuando caigamos acá, se le va a volver a sumar 1, 2, 3 y volveríamos a quedar en 0. Si nota fuera 80,
se le va a restar 1, 2, 3, se le vuelve a sumar 1, 2, 3 y volvemos a quedar en 80. Nuevamente, esa es una posibilidad que se me está ocurriendo en el momento, ¿verdad? Igual acá esto no va a funcionar, o bueno, sí va a funcionar, pero no va a repetir el proceso porque lo que tendríamos que hacer es modificar el procesamiento para que más bien no se me cierre. Digamos, yo tendría que estar cambiando esto de acá, tendría que estar eliminando esta modificación de continúa. De hecho, sí, digamos, como por ejemplo, vamos a hacerlo aquí rápido, la verdad. Podríamos hacer algo como esto. Y obtiene i-1. No voy a modificar todo el algoritmo, sino digamos solo ese pedacito. Igual si yo escribo 1, 2, 3 fuera, se me va a cerrar. Pero digamos, entonces acá, retrocedemos y nota. Nota obtiene, nota, opa, nota obtiene nota menos 1, 2, 3. Y hagamos una escritura de nota para que veamos. Nota. No, de hecho nota no, perdón, acumulador. Acumulador es acumulador. Sí, excelente. Y tengo que, bueno, aquí está, lo resto, lo sumo y escribamos acá. Acumulador. Escribámoslo acá nada más una vez más. Entonces, nada más como para que vean, ¿verdad? El ejemplo. Digamos 32 estudiantes, el primero, ¿verdad? Y 85. Entonces, ¿verdad? Llevamos que acumulador lleva 85. Luego tenemos Chumi y que Chumi se sacó un 100. Acumulador es 185. Entonces vamos con el tercer estudiante, que sea Anke, y resulta ser que cambió de opinión. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, vean acá lo que pasa. El acumulador, ¿verdad? Era 185. Se ha decidido cerrar el programa, bla, 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 bla. Se le resta, se convierte en 62, pero luego se le vuelve a sumar, vuelve a ser 85. Apreté cualquier tecla para continuar y vean que, bueno, no quité las escrituras de que el programa se va a cerrar. Entonces aquí le mentí al usuario, porque lo que hice fue modificarlo para que si yo meto 1, 2, 3 dentro del procesamiento del estudiante, lo que haga es que reitere el bucle en vez de hecho, no dentro del procesamiento de nota, no del estudiante, porque todavía si meto 1, 2, 3 en nombre, me va a cerrar el programa. Eso me hace falta modificarlo. Pero igual, es solamente para el ejemplo. Recuerden que Anke era el estudiante 3, ¿verdad? Pero dicho y hecho, con esa pequeña modificación, yo lo que hice fue que entonces me hago un ajuste y me reitere esa iteración para procesar Anke nuevamente. Entonces vean que otra vez a 185 le restó 1, 2, 3, le volvió a sumar 1, 2, 3 y vuelve a comenzar otra vez con el estudiante 3 para que yo pueda volver a ingresar el nombre y volver a ingresar la nota que yo quiero. Entonces es tan sencillo como hacer eso. Ahora sí, vamos a devolvernos, porque eso ahí no nos queda desordenadísimo el código. Ya, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, Luis Diego nos dice, ¿cómo se hace para que, por ejemplo, la nota es de 1 a 100, pero yo quiero que me escriba los números en 3 dígitos, aunque el valor sea de 2 dígitos? Ejemplo, 10 se vea como 0,10, es decir, en lugar de ser 2 dígitos, pasa a 3 dígitos. Eso se puede. Ya voy. José Rafael nos dice, gracias, muy claro. Por supuesto, José Rafael, con muchísimo gusto. Se puede, Luis Diego, pero en PSI es un poco incómodo, porque digamos, eso de hecho se conoce como padding. En lenguajes de computación es tan sencillo como utilizar una nomenclatura e indicarle al programa que cuando vaya a escribir un número, que le escriba, que mantenga esos dígitos siempre. En el caso de PSInt es un poco más complejo, porque lo que tienes que hacer es hacer manualmente la función de padding. Entonces déjame ver. Al principio del cuatri yo habré salvado eso.
Yo me acuerdo que alguien me preguntó anidaciones según... ¿Esto qué era? Oh, opa, ¿qué es esto? No recuerdo esto. Ah, esto fue, ya. Esto fue como un caminillo ahí. Tablas de verdad, lechería. Yo habré borrado eso. Qué triste si lo borré. Sí, creo que sí lo borré. No importa. Te lo voy a enseñar acá. Supongamos que yo tengo, igual en teoría ya terminé con este ejemplo. Si alguien tiene más dudas con este ejemplo, igual escríbamela ahí y la atiendo después de atender la duda de Luis Diego. No crean que porque voy a hacer algo aquí diferente, ya no, es que ya terminé, no. Esto es como un paréntesis acá para contestar lo de Luis Diego. Entonces, eh, sí, comenzamos con una cadena. Perdón, definir, mm, no, valor, es una palabra reservada. Eh, var como cadena. Entonces, hacemos un según. Eh, no, de hecho ya sé. Para que sea más acorde a lo que me preguntas, sino que sea como, por ejemplo, con un número, entonces vamos a trabajarlo con un número. Entonces, definir num como entero. ¿Ok? Entonces, según... Ojo lo que va a pasar acá, ¿verdad? Para lo que vos querés hacer, vos querés asegurarte básicamente que todos los dígitos escritos, o bueno, que todos los números escritos, ¿verdad? Como decís acá, sean de 3 dígitos. Es decir, vos querés básicamente contar cuántos dígitos hay en tu número. Entonces, existe una función en psint que se llama longitud. Vela acá. Dice longitud S, dice cantidad de caracteres de la cadena S. Entonces, longitud lo que hace es que te devuelve un número entero con la cantidad de caracteres en una cadena. Entonces, por ejemplo, si vos le tiras la cadena dígitos a longitud, longitud lo que llega a hacer es que cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, me perdí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos de la palabra y entonces te devuelve el número 7 para indicarte que la cadena de caracteres, dígitos, tiene 7 caracteres. ¿Sí? Entonces, podemos utilizar longitud para contar cuántos dígitos hay en un número. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Si num fuera una cadena, podemos hacerlo directamente, ¿verdad? Como lo iba a hacer originalmente. Yo puedo llegar y hacer según longitud de num hacer y ve que entonces acá lo que va a pasar es que el según va a elegir el camino según la cantidad de caracteres en num, porque num es una cadena. Pero si resulta ser que num es un entero, ya esto no nos va a funcionar, porque longitud no puede procesar enteros. Sin embargo, hay una manera que podemos hacer para solucionar este problema. ¿Y cuál es? Recuerden que yo observé, sí, lo observé. Qué huevón. Recuerden que hay otra función que de hecho vimos en el ejemplo anterior, que es convertir a texto, que lo que hace es tomar un número y convertirlo en una cadena de dígitos equivalente a ese texto. Entonces, si yo tengo el número 50, se convierte en la cadena 50. Si tengo el número 32, se convierte en la cadena de dígitos 32. Entonces, si num es un entero y yo quiero saber cuántos dígitos hay en num, es tan sencillo como sacar la longitud de la conversión a texto, es decir, longitud de convertir a texto, de num. Entonces, ve que acá lo que va a pasar es, si num tiene
Si num tiene un valor de, digamos, por ejemplo, 50, para continuar con ese número, va a agarrar num 50 y me lo va a convertir en 50, en la cadena 50. Luego me va a contar cuántos dígitos hay en 50. Dicho y hecho, en 50 hay 1, 2 dígitos. 1 y 2. Entonces, según el valor 2 va a ser, y entonces ahora vamos a la siguiente parte del código. Vamos a hacer una serie de casos. Caso 1, caso 2, caso 3 y de otro modo. ¿Ok? Entonces, tenemos que, ¿verdad? Cada uno de estos casos me va a representar las diferentes longitudes posibles para num, ¿cierto? Si resulta ser que num tiene una longitud de 3 dígitos, no hace falta que yo agregue ceros a la izquierda. Entonces puedo escribir num. Si resulta ser que el num tiene una longitud de 2 dígitos, yo tengo que agregar un 0 a la izquierda, tal y como me lo dijiste acá. 10 tiene 2 dígitos, entonces hay que agregar un 0 a la izquierda. Tan sencillo entonces como escribir un 0 a la izquierda y adjuntar num. En caso 1 es exactamente lo mismo, pero tengo que adjuntar 2 ceros a la izquierda antes de escribir num. Y el de otro modo lo metemos acá para atrapar cualquier caso no válido donde podemos decir algo como por ejemplo valor de num no válido. Si esto fuera parte de un algoritmo más complejo, podríamos tener una variable booleana. Ahí es donde se ve el valor de los booleanos o los valores las variables lógicas, tal y como lo estuvimos utilizando en este algoritmo de estudiantes. ¿Recuerdan? Que la variable continua booleana la utilizábamos como un comodín para saber cuándo el usuario quería o no terminar, cuando el programa debe o no continuar. Entonces, si este código, este fragmento de código fuera parte de un algoritmo más grande y estuviéramos utilizando esto para determinar si el valor ingresado es válido o no, podríamos utilizar un booleano para que, qué sé yo, que si caemos en el de otro modo lo convertimos en falso y entonces cuando el programa reporta que el num no es válido, digamos que se llamara continúa. No existe, entonces me va a tirar un error si lo trato de ejecutar, pero es para dar el ejemplo. Con, continúa obtiene falso y más adelante cuando se evalúe continúa, el programa no va a proceder. Ojo, ¿verdad? Booleano implica, el uso de booleanos implica que tenemos que tener muy claro su manejo. Eso quiere decir que si en el caso de otro modo continúas falso y yo tengo esto en un bucle, yo tengo que tener presente que si el bucle se va a reiterar, yo tengo o que reinicializarlo en verdadero o que asegurarme de que para cada respuesta válida vuelva a ser verdadero, porque si no nos vamos a quedar pegados en el ciclo, ¿verdad? Entonces, nuevamente tienen que recordar la secuencia lógica de todo su algoritmo. Pero como no es parte de un algoritmo más complejo, sino que es un ejemplo chiquitito, vamos a ejecutarlo así. Ve que dicho y hecho me escribió 0.50. Si yo modifico aquí arriba el valor de num, ve que va a actualizarme igual. Si fuera solo 5, me va a escribir 0.05. Si fuera 1, 0.01. Si fuera 500, no hace falta meterle ceros a la izquierda. Algo interesante que ocurre si la respuesta es solo ceros. No vemos ningún cambio, pero en teoría se está pasando un cambio. Si yo meto 3 ceros, hay 3 dígitos, entonces me escribe los 3 ceros. Si yo meto 2 ceros, no vimos ningún cambio, pero en realidad este 0 es este y los otros 2 son los de num. E igual pasa si fuera solo un 0, no vimos ningún cambio, pero estos primeros 2 ceros ahora son estos. Ve que incluso si yo lo modifico, ¿verdad? Habría un cambio. Entonces, esta lógica se generaliza para todo lo que ustedes quieran escribir con un padding. Todo padding que ustedes quieran hacer en PSInt lo pueden hacer de esta manera. Si lo que quisieran más bien es para, ¿cómo se llama esto? Para justificar números o palabras en general, se puede hacer de la misma manera, con espacios. Entonces, al yo hacer esto, todos los números que yo ingrese me los va a escribir en esa secuencia, digamos. Por ejemplo, eh,
¿Ves? Entonces ve que ahora todos me los justificó, todos los números de diferente tamaño. Y si en algún momento yo llegara a exceder ese valor, lo que llega a decirme es valor no válido, porque tenemos entonces que a partir de este punto de la ejecución, el valor de num era demasiado grande para todos mis casos. ¿Qué hacer si ocupo más casos? Tan fácil y sencillo como agregar más casos. Caso 4. Entonces ahora el caso más grande es num. El siguiente tamaño sería 3, luego 2, 4, 1, 2. No, aquí me pasé. Ocuparíamos 1, aquí ocuparíamos 2 y aquí ocuparíamos 1, 2, 3. Ahí está. Me queda justificado. Luis Diego me dice, muchas gracias, con muchísimo gusto. ¿Ok? ¿Alguien más con alguna otra duda? ¿Alguien está escribiendo? Recuerde levantarme la mano para yo saber. Cualquier cosilla. Todavía hay tiempo. Ok. Continuamos entonces. Vamos a perdón. Vamos a comenzar a ver entonces lo que serían la emulación del manejo de excepciones en PSInt para que poder, digamos, atrapar o no atrapar, sino evitar que el programa se nos caiga en caso de que el usuario nos ingrese eh, una respuesta no entera, ya sea que se esté tratando de ¿cómo se llama? Un carácter o un número con decimal cuando estamos esperando solo enteros. Entonces, este primer método funciona, pero no es muy eficiente que digamos. No es muy eficaz, perdón. Es eficiente, pero no es muy eficaz, por así decirlo. No es el mejor, es un poco pesado y el código, digamos, es más compacto que el siguiente que les voy a enseñar. Entonces es como más directo, pero de la misma manera es menos, ¿cómo decirlo? Es más pesado para la computadora hacerlo de esta manera. Si tuviéramos que compararlo de manera matemática, podríamos decir que en los problemas matemáticos, esta sería la solución, ¿cómo es que se llama? No, me acordé y por eso les iba a hacer la analogía y se me fue la palabra. La de, ¿cómo es la de fuerza? No, es que no, era fuerza bruta, no. Bueno, eso, la que es así como forzada. Perdón, les fallé con la analogía. Por el hecho de ser directa, pero no muy, no es la más rápida. Entonces, tenemos que yo llego y declaro, ¿verdad? Cont como lógico, resp como cadena y num como enteros. Para irles explicando, cont es un booleano que yo voy a estar utilizando. No hace falta para la evaluación, pero lo uso como indicador, pero en realidad sí es útil para la evaluación, pero el punto es que no es como necesario, es opcional para que sea más fácil, porque va a ser mi indicador de si la respuesta es o no válida. ¿Qué quiere decir eso? Que si la respuesta no es válida, cont va a tener un valor y si la respuesta es válida va a tener otro. Nuevamente, la utilidad de las variables lógicas o booleanas.
resp es la variable de tipo cadena que yo voy a estar utilizando para recibir la respuesta del usuario indiferentemente de lo que me esté contestando. La utilidad de usar cadenas para esto es precisamente eso, que no importa lo que el usuario me conteste, si yo ejecuto este programa, cualquier respuesta por teclado que me pueda ingresar el usuario va a ser siempre una cadena. Esto es una cadena. Esto es una cadena. Esto es una cadena. Esto es una cadena. O bueno, puede ser interpretado como una cadena, es mi punto. Porque sí, es cierto, esto es un número. Pero si yo lo leo en una variable cadena, esto no es un número con un valor, sino es la cadena 2, 3, 4, 2, 3, 4, como ya hemos visto. ¿Ok? Entonces, yo uso resp como cadena para atrapar cualquier valor sin que el programa se me caiga. Porque como algunos ya podrán haber visto, si yo intento ingresar una cadena en un número entero, el programa se cae. Y es sencillamente un contador que yo voy a estar utilizando para buscar el valor válido y num va a ser el número que va a estar guardando mi valor ya entero que hemos depurado como válido. ¿Ok? Entonces, inicializo cont en falso y llego y le escribo al usuario, digite un número entero. Ese número entero lo leemos como resp. Entonces, vean que la evaluación es muy similar a la que yo utilicé en el ejemplo anterior. Por eso les dije en el ejemplo anterior que esta es como una forma sencillita de evaluar, pero no es la mejor. Por eso lo comparo como con el método de... Es que no recuerdo si era fuerza bruta, pero no creo. Bueno, con ese tipo de soluciones matemáticas a problemas o de soluciones a problemas matemáticos que son así como a lo cabezón, decía un primo mío. Ok, entonces, tenemos que para i obteniendo un valor inicial de 0, es decir, comenzamos a evaluar desde 0 hasta 99.999 con paso 1 a hacer. Si en algún momento la conversión a texto, es decir, la versión en texto del valor numérico de i, la cadena de dígitos equivalente al valor numérico de i, es igual a la respuesta ingresada por el usuario, cont es verdadero, es decir, cont deja de ser falso para convertirse en verdadero, e i se le asigna un valor por encima del valor máximo para ya no repetir el bucle. La misma lógica que con los estudiantes. Si en algún momento llegamos a exceder ese valor, el bucle se acaba. Entonces, si resulta que el usuario me contestó con 1, sería tonto que si ya encontramos el valor indicado, obligar a psint a que continúe contando hasta el puro final. No vale la pena porque ya encontró el valor. Entonces asignamos ahí el valor máximo para poder salir. Y vean entonces que luego tenemos una evaluación donde que si cont es falso, se le dice al usuario que el número no es válido. Porque si cont es falso, si no se contestó con ningún valor numérico válido entero, nunca se ingresó acá. Y como nunca se ingresó acá, cont nunca se convirtió en verdadero y le podemos decir al usuario que el número no es válido. Si no, se le escribe al usuario, el número es, a num se le asigna la conversión a entero de la cadena resp. Podemos con certeza realizar este proceso porque ya depuramos que la respuesta en resp es una cadena que representa un número entero. Entonces lo convertimos a número y lo asignamos a num y escribimos num. Entonces, dicho y hecho, ya vimos que en teoría funciona. Si yo contesto con, no sé, 958, me responde. Si yo contesto con un valor no válido, me responde que el número no es válido. Sin embargo, tenemos una serie de problemas. Primero que todo, la efectividad. Vean que dicho y hecho, ¿verdad? Cuando el valor es corto y el bucle termina rápido, vean que la respuesta es instantánea. Vean que cuando el valor no es válido y el bucle entonces tiene que llegar hasta el final, vean que hay un pequeño retraso en la respuesta. Ojo, aprieto Enter. ¿Vieron? Hay un pequeñito retraso, como de un segundo. Quizá un poquito más de un segundo. Eso es por lo ineficiente que es el tener que hacer esta cuenta tan larga. Segundo detalle, los números son infinitos. Yo aquí estoy, yo le digo al usuario que ingrese un número entero. Pero ¿qué pasa si el usuario me contesta con este número?
ese número excede la cuenta. Me va a decir entonces que no es válido, a pesar de que este es un número entero. Es 1.000.000. Puse 1.000.000, ¿verdad? No, sí, 1.000.000. 1.000.000 es entero. Entonces, tenemos una segunda limitación. Entonces, vemos que este código nos puede servir para casos específicos. En el ejemplo de estudiantes fue muy útil. Si esta cuenta fuera solo hasta 100, ¿verdad? A pesar de que yo ahí estoy perdiendo tiempo iterando este bucle 100 veces, cuando el usuario contesta con un valor no válido, ese retraso yo ni lo sentí. Entonces se puede usar, pero vean que no es lo más óptimo y no es lo más útil. ¿Existe una manera para yo optimizar esto todavía más? Sí la hay, pero tenemos que ser un poco más ingeniosos y sacar provecho de más funciones de PSINT. Antes de verlo, les voy a enseñar esas funciones en ejecución con un pre-algoritmo, por así decirlo. Entonces, este algoritmo detecta un cierto dígito o número o lo que sea en una cadena. Lo que hace es descomponer una cadena para encontrar ese valor en la cadena. Entonces, vamos a ver este pequeño algoritmo primero, porque a raíz de este algoritmo es que vamos nosotros a poder definir si un número luego es o no entero, o una cadena contiene valores enteros o no. Porque, a fin de cuentas, si ustedes lo piensan, ¿verdad? Cuando yo a ustedes llego y les escribo esto en el chat, si ustedes revisan, lo que ustedes ven es el número 546, pero para ustedes saber que es el número 546, ustedes tienen que reconocerlo, ¿cierto? Ustedes lo que hacen es ver la cadena escrita y ustedes reconocen ese valor. Si yo a ustedes les escribo esto, ustedes ya saben que no es el mismo número porque ustedes detectan un punto a mitad de la cadena. Entonces, si ustedes se fijan, lo que están haciendo ustedes implícitamente en su cabeza, cuando ustedes ven estos valores escritos, es dicho y hecho descomponer una cadena dígito por dígito, solo que ustedes lo hacen muy rápido para detectar si en algún momento, en alguna parte de la cadena, hay algún símbolo que indique que lo que yo les tiro a ustedes no es un número entero. Igual si yo hago algo como esto. Ustedes pueden detectar que la primera parte es un número entero, pero si lo leen como un todo, saben que no es un número entero porque tiene componentes que son caracteres. Entonces, comenzando con el algoritmo, llego y defino cont nuevamente como lógico, porque es mi variable para yo saber cuando un valor es o no válido, o cuando algo es o no es válido. Definir resp y temp como cadenas. Entonces, vean que acá tenemos dos cadenas. Resp es la respuesta del usuario. Temp es corto de temporal. Para contarles cuál va a ser la función de temp, temp lo que va a hacer es albergar una subcadena de resp. ¿Qué es una subcadena? Es como su nombre lo indica, una cadena que es un fragmento de otra. Si yo, por ejemplo, les describo a ustedes la palabra cadena, perdón, palabra en el chat, una subcadena de palabra podría ser ala. Bra podría ser otra. Palab, palab, palab o pala podría ser otra subcadena de palabra. Entonces, eso es una subcadena. Por otro lado, P también es una subcadena de un carácter. Pero recuerden que yo les dije a ustedes, las cadenas son a los caracteres como los números reales son a los enteros, ¿cierto? Eso quiere decir que existen las cadenas de un carácter. Lo que no existen son caracteres de varios caracteres. Sería un poco ilógico. Entonces, esa va a ser la función de temp. Ok. Luego entonces defino i y num como enteros. Ahora sí, comenzamos. Cont obtiene inicializando un valor de falso. Luego le decimos al usuario, escriba un número entero. Eso es un residuo del otro. No, no importa. De hecho, yo debería cambiar esto. De hecho, eso no.
escriba una cadena mejor. ¿Cuál es el? Ok. Uy, eso me recuerda. Disculpen que los frene así de repente, pero yo les dije a ustedes que yo les iba a pasar este algoritmo, ¿verdad? Disculpen, se los voy a pasar ya, antes de que se me olvide. Como ninguno me recordó, entonces se me fue. Recuerden que, bueno, se los paso por partes porque Webex no me deja mandar mensajes muy largos. Entonces, si trato de pasarles todo el algoritmo, Webex me lo corta. Entonces, se los voy a pasar así por partes. Los que estén interesados en guardarlo para analizarlo, trabajarlo, usarlo de práctica, hacerle las modificaciones que yo les sugerí para que fuera más eficiente, pueden hacerlo. Ahí queda entonces en el chat. Ok. Por si acaso alguien lo quiere, les voy a dar unos segunditos para que lo copien antes de seguir explicando este algoritmo. Por si acaso, ¿verdad? Si algunos de ustedes sí lo están copiando, pueden agarrarlo, lo copian y lo pegan todo así, incluso con los mensajes de webs, de cátedra de desarrollo y no sé qué. Nada más para que sea más rápido, digamos, lo agarran, lo copian y lo pegan así todo y lo que hacen es luego en PSInt borran esos pedacillos así. O sea, lo que hacen es acomodarlo. Entonces, como para que sea más rápido y podamos continuar con la explicación. A ver, Jason nos dice, profe, ¿cuándo sube estatuto? Es que tengo problemas de audio. Eh, bueno, les cuento, ¿verdad? Yo no estoy a cargo del canal de YouTube, de eso se encarga otra gente. Yo subo mis sesiones o dejo subiéndolas, digamos, tan pronto como terminamos, ¿verdad? Yo las grabo y empiezo a subir las grabaciones a una nube ahí que tenemos. Se supone que el tiempo en el cual, o sea, el tiempo que se da para que las sesiones estén subiendo al canal de la cátedra es de 48 horas, por si acaso hubiera problemas o algo así. Pero me parece, no estoy seguro, tengo que revisar, pero me parece que la última sesión, la persona encargada del canal está teniendo problemas con ello. De hecho, yo tuve problemas para subirla, no la pude subir como hasta, digamos, la del sábado, no se me subió en la noche, la intenté subir en la mañana del domingo y no se me quiso subir y tampoco se me quiso subir en la tarde, entonces pasé todo el domingo batallando para intentar subirla y no la pude subir como hasta casi en la noche y de hecho fue porque tuve que hacer una nueva nube yo, porque eso fue, al final esa fue la conclusión a la que llevé, la nube que estamos usando no era muy buenilla, pero no he recibido respuesta de la persona encargada del canal, entonces me imagino que está teniendo ahí algunas dificultades. Quién sabe qué es lo que estará pasando. Pero en teoría debería, si todo sale bien, debería estarse subiendo como tiempo máximo en 48 horas. Entonces estaría disponible ya o mañana o pasado mañana, en teoría. Esperemos que sí sea. Bueno, vamos entonces a ir, por si acaso, ¿solo Jason tiene problema de audio o son todos? No sé si será. La vez pasada yo les conté que mi micrófono tiene una perillita para subir y bajar el volumen. Y a veces me pasa que en realidad no es un micrófono, es un headset. Entonces a veces me pasa que yo me muevo, ¿verdad? En mi computadora, digamos, me acuesto en algún lado o algo, o me reclino en la silla y entonces yo muevo el coso donde está la perilla y se me mueve el volumen. Todos me pueden escuchar bien. Bueno, al principio les pregunté si me podían escuchar y todos me pusieron el check, pero que José Rafael dice que sí se escucha bien. Cualquier cosa, ¿verdad? Si alguno siente que no me puede escuchar bien o si sienten que se está cortando el audio porque no me escuchan, porque está muy bajo el volumen del micrófono, me dicen y es tan sencillo como yo agarrar y nada más mover la perilla y listo. Es cualquier cosa.
Lo uso por web, dice Jason. Mejor así bajo el app. Ah, quizá, sí. Sí, quizá. Eso puede ser. Bueno, voy a continuar porque ya ahora sí no nos queda tanto tiempo. Y si quiero que veamos estos ejemplos porque son bastante bonitos. Ok, entonces, ya ahora sí esa modificación es que era una cadena, se detectará si existe un 3 en la cadena. Entonces, vean que la respuesta se lee en RESP, ¿verdad? Entonces, entramos a la evaluación y vean que yo comienzo a hacer una cuenta en un bucle para, donde dice con el contador i iniciando en 0 hasta la longitud de RESP menos 1. Vean que entonces acá, si por ejemplo el usuario llega y me contesta con esta cadena, longitud va a llegar y me va a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le va a restar 1, 6. Esto quiere decir que si yo contesto con la cadena palabra, este bucle se va a repetir de 0 hasta 6. Les cuento por qué eso. La razón del por qué eso tiene que ver con la siguiente instrucción. Vean que en la siguiente instrucción dentro del bucle yo a temp, que si recordarán les dije que temp iba a asignar subcadenas, dicho y hecho le asigno, vean esta función subcadena resp y. Vean lo que hace la función subcadena. La función subcadena de psint lo que hace es descomponer una cadena según los índices que le enviemos. Vean. Subcadena. Vean que acá dice subcadena S, X y Y. Y explica, retorna una nueva cadena, es decir, una subcadena a raíz de la que le enviamos, que consiste en la parte de la cadena de S, vean acá está S, la cadena S, que va desde la posición de X, el primer índice, hasta la posición de Y, el segundo índice, incluyendo ambos extremos. Las posiciones utilizan la misma base que los arreglos. Entonces vean que acá esto es un pequeño adelantito incluso de cómo funcionan los arreglos. Por lo que la primera letra será la 0 o la 1 de acuerdo al perfil de lenguaje utilizado. Eso depende del perfil, no le hagan caso. Ok. Les voy a explicar ahora yo en una forma más, digámosle, lenguaje natural, más coloquial, cómo es que funciona subcadena. Subcadena entonces, como ya vimos, va a retornar una sección de la cadena que yo le tire como primer parámetro, en este caso resp. Entonces tenemos que si el usuario contesta con palabra, subcadena me va a retornar una parte de resp. Es decir, me puede retornar cualquier conjunto ordenado de los caracteres en palabra. Ojo, ordenado. Eso quiere decir que no me va a retornar PLA. Podría retornarme PAL, pero no saltar entre los caracteres. Me podría retornar PAL, me podría retornar LAB, me podría retornar PALAB, me podría incluso retornar palabra entera. O me podría retornar solo P. ¿Cómo determino yo eso? Eso yo lo determino según los subíndices que yo utilice. Si yo utilizo los subíndices 0 y 2, ocurre lo siguiente. No sé si recordarán que yo les conté a ustedes que psint, ¿verdad? Lo vimos con la función azar. psint sabe contar según funciones como longitud. Entonces, si yo cuento longitud de cadena, dicho y hecho, él me va a retornar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 como respuesta. Pero si ustedes recuerdan, yo les dije a ustedes que para enumerar, no contar cantidades, sino para enumerar, psint siempre comienza a contar desde el 0, ¿cierto? Y eso es porque la mayoría de lenguajes de computación funcionan igual. Cuando ellos comienzan a enumerar algo, comienzan desde 0 hasta el infinito. Es decir, para ellos el primer número siempre es 0. Entonces, por eso, si recordarán, yo les expliqué a ustedes que la función azar, si yo le digo, por ejemplo, azar 5, me retorna un número entre 0 a 4, porque azar 5 lo que le dice es, retórneme un número aleatorio entre sus 5 primeros dígitos. Entonces, psint
cuenta 5 dígitos a partir del 0, siendo 0, 1, 2, 3 y 4. Pues bueno, lo mismo ocurre en subcadena y con todas las cadenas. Si PSINT cuenta cuántos caracteres hay, él sabe que hay 7. Pero si yo le pido que me enumere los caracteres, él me enumera a partir del 0, siendo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 7 caracteres de 0 a 6. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le digo a él que me retorne subcadena de resp 0 y 2, él me va a retornar la subcadena dentro de resp comenzando desde 0 y acabando en 2. Me habrán escuchado quizá decir que estos números son índices o subíndices en realidad. Un subíndice se refiere a un indicador en una enumeración de algo. Lo vamos a ver más con detalle cuando veamos arreglos. En este caso, lo que estamos enumerando son los caracteres en una palabra. Entonces, cuando yo hablo del subíndice 0, estamos hablando del primer subíndice, siendo P. Si yo le digo que me retorne una subcadena compuesta por los caracteres que van del subíndice 0 al subíndice 2, psint me va a retornar el subíndice 0, el subíndice 1 y el subíndice 2. Ojo, de 0 a 2, ¿cuántos números hay? 3. 0, 1 y 2. 3 caracteres. Quiere decir que la subcadena de resp 02 es pal. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Sí me van entendiendo bien? Para poder continuar es muy importante yo saber que sí me van entendiendo. Porque en esta función se basa todo lo que les estoy a punto de explicar. Si de verdad les está costando un toque entenderlo, no tengan miedo de preguntar, de verdad, no les dé pena. Yo necesito estar seguro de que sí entienden, de que sí entienden lo que les estoy explicando y todo. José Rafael me dice, escoge el 0 y el 2 o del 0 al 2. No escoge, él enumera. Recordad que son los subíndices indican enumeraciones en una serie de cosas. Entonces, el subíndice 0 siempre se va a referir a, al primer elemento en una lista. ¿Sí? Entonces, si la lista es la cadena de caracteres en palabra, porque recordad que esto es una cadena y la cadena está compuesta por una serie de caracteres, ¿cierto? Carácter P, carácter up, carácter L, estos conforman palabra. El subíndice 0 sería P, el subíndice 2 sería L, ¿cierto? Porque tenemos que si el subíndice 0 es P, siendo el primero, el subíndice 1, ya que 1 le sigue a 0, sería A. Y como 2 le sigue a 1, el subíndice 2 sería 2. Recordemos que de 0 a 2 hay 3 números, siendo 0, 1 y 2, ¿cierto? Aquí hay 3 números, entre 0 y 2. Entonces, si yo digo subcadena de resp yendo desde el subíndice 0 al subíndice 2, yo le estoy diciendo, tíreme la subcadena de la cadena que haya en resp desde 0 hasta 2. Si resp representa palabra, sería 0, 1, 2. Es decir, me va a retornar de P a L. Es decir, opa. Es decir, me va a retornar pal. Si en vez de palabra yo tuviera la subcadena, no sé, texto, aquí el subíndice 0 es T, el subíndice 1 es E, el subíndice 2 es X. Entonces, subcadena de resp 02 va a ser text. Si tuviera más bien subcadena 1 y 2, no sería text. Si lo originalmente fuera texto, entonces va a comenzar a enumerarme desde 1.
1 es C, porque recordemos que la primera siempre va a ser 0, la segunda 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Eso quiere decir que en texto, la subcadena que va de 1 a 2 va a ser EX, porque me va a retornar el subíndice 1 y el subíndice 2. Es una enumeración, es sencillamente eso, pero es tan sencillo como recordar que mientras nosotros quizá enumeraríamos las cosas a partir del 1, los lenguajes de computación, y PSINT incluido, enumeran a partir del 0. Entonces, si yo uso una función como subcadena con dos subíndices, lo que le estoy indicando es que me enumere a partir de tal punto a tal otro. Entonces, tenemos nada más que recordar que como comienza a partir del 0, el subíndice 2 no me representa la E, porque la E es el segundo elemento y el segundo elemento tiene subíndice 1, porque el primer elemento tiene subíndice 0. Entonces iríamos 0, 1, 2, siendo la X el subíndice 2. Y si digamos incluso, si fuera así, si fuera 2 y 4, sería subíndice 2, la X, y el subíndice 4 estaría dos elementos más adelante. Entonces sería 2, 3, 4. Entonces el subíndice 2 es X y el subíndice 4 es 0. Y si yo le estoy diciendo que me devuelva una cadena compuesta por todo lo que hay entre el subíndice 2 y el subíndice 4, sería XTO, siendo 2, 3 y 4. ¿Sí quedó más claro? José Rafael me dice que claro, excelente. ¿Todos los demás están conmigo? ¿Sí estamos bien? Luis Diego me dice que sí. Natalie me dice, ahora está más claro. Ok, excelente. Igual, ¿verdad? Como siempre les digo, ya por lo menos tengo varias respuestas que me dicen que sí, pero si hay alguno que no me entendió bien, por favor, no tenga pena de preguntar. Es muy importante para mí que entiendan. No les dé pena, o sea, todos vamos a nuestro propio ritmo, todos entendemos de manera diferente, entonces puede ser que quizá mi explicación no les haya servido muy bien y yo intentaré explicarlo de manera diferente, que no les dé pena. Vamos a ver, Juan José nos dice, perfecto, profesor, muy bien explicado. Ok, excelente, me alegra. Vamos a proceder entonces. Ya vimos que esto es tan fácil y sencillo como una enumeración para descomponer una cadena y obtener una subcadena de ello. Entonces, si yo, por ejemplo, hago una subcadena 0, 0, vean que lo que yo le estoy indicando es, devuélvame la subcadena que comienza en el subíndice 0 y termina en el subíndice 0. Eso literalmente es, devuélvame el primer elemento, porque yo le estoy diciendo, devuélvame una subcadena que comience en el primer elemento, siendo T, y acabe en el primer elemento, siendo nuevamente T. Entonces, la subcadena 0, 0 de texto es T. La subcadena 4, 4 de texto es O, porque el subíndice 4 de texto, 0, 1, 2, 3, 4, es O. Y si yo le digo, comiénceme en 4 y acábeme en 4, lo que le estoy diciendo básicamente es, devuélvame el elemento 4. Entonces, si recordarán, ¿verdad? Yo configuré este para que me comience desde 0, el cual curiosamente es siempre el subíndice del primer elemento de una cadena, hasta la longitud de la cadena menos 1. Y si ustedes lo piensan, siempre el último elemento en una cadena va a ser la longitud de la cadena menos 1. ¿Por qué? Porque ¿cuántos elementos hay en texto? Ojo, no enumeración. ¿Cuántos hay en total? La longitud de texto, ¿cuál es? 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿cuál es la enumeración? 0, 1, 2, 3 y 4. Muy similar a Enazar. Entonces, cuando yo hablo de longitud de una cadena menos 1, yo estoy básicamente diciéndole, recórrame desde 0
desde el elemento 0 hasta el último elemento. Si ustedes recordarán, al principio del algoritmo, la función subcadena yo la tenía con estos parámetros. Vean que lo que yo estoy haciendo es literalmente lo que les acabo de decir, solamente que a ustedes se los expliqué como humano y a PSInt se lo estoy explicando como PSInt. Le estoy diciendo a la cadena temporal, asígnele la subcadena de resp y i, siendo i un valor contador que va a ir desde 0 hasta longitud menos 1. Si longitud de texto es 5, va a ir desde 0, 1, 2, 3 hasta 4. Eso quiere decir que por cada ejecución de este para, a temp yo le voy a estar asignando un carácter representando cada uno de los caracteres que componen mi cadena. Vean que dicho y hecho entonces, yo estoy descomponiendo la cadena carácter por carácter. Y cada carácter que yo voy a analizar lo voy a asignar a temp para poder analizarlo. Vean que dicho y hecho, yo escribo el valor de temp luego de que lo descompuse. Lo escribo entre slashes sencillamente para efectos del ejemplo. No es necesario. De hecho, no es necesario ni la escritura para hacer la evaluación. Vean que la evaluación yo la tengo aquí abajo. Esta escritura yo la tengo para nosotros, para que ustedes vean cómo PSInt me descompone la cadena. Vean que después de la escritura yo tengo la evaluación que me dice que si temp es igual a 3, entonces me responde hay un 3, tal y como le dijimos al usuario, que íbamos a identificar si había un 3 en la cadena. Si no hay un 3, sencillamente no me lo escribe. Y qué raro, porque este algoritmo es incompleto. No importa. Tan sencillo como... Ah, sí, ya me acordé. Yo había hecho esta modificación para analizarlo paso por paso. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a hacer esto mejor. Así. De hecho, sí lo voy a guardar. Ok. Entonces, la modificación que acabo de hacer, vean que lo que va a hacer es, si en algún momento detecta un 3, me va a cambiar conta verdadero. Cuando acaba todo el bucle, es decir, cuando ya descompusimos todo el texto, me va a reportar y me va a decir, hay un 3. Y si no, me va a decir, no se encontró un 3 en la cadena. De hecho, para no perder ese efecto de cuando llega a encontrar el 3, vamos igual a escribir una línea de texto que sean así un montón de signos de admiración como para emular que PSInt se emocionó cuando encontró un 3. Vean que dicho y hecho, entonces ahora yo ejecuto el programa con texto como respuesta. Vean que dicho y hecho me lo descompone. TEXTO. Por cada iteración del bucle, a temp se le asignó cada uno de los elementos en texto hasta llegar a O. Una vez que llegamos a O, quiere decir que I tiene un valor de la longitud de texto menos 1, siendo 4. El 4 ya determinamos representa la O, 0, 1, 2, 3, 4. Luego de evaluar o de descomponer O, y sí, de hecho, de evaluarlo, de compararlo con 3, ya no tiene que comparar más. Y dicho y hecho, por la lógica en la construcción de nuestro para, en el siguiente paso del para, I se va a convertir así en 5, que ya va a ser mayor a la longitud menos 1, porque la longitud es 5 y la longitud de texto menos 1 es 4. Entonces salimos del para y reportamos que no se encontró un 3 en la cadena. Por otro lado, si yo escribo una cadena más larga, vamos a ver,
palabras con mucho texto, 3 para probar. Vean que ahora es una cadena muy larga. Y vean que igual me la descompuso. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue contarme toda esta cadena enorme de texto, le resta 1 y va descomponiendo carácter por carácter. Palabras, espacio, con, espacio, mucho, espacio, texto, espacio, 3. Y aquí se emocionó porque me encontró el 3. Eso quiere decir que como hubo un 3, como el carácter fue 3, cont se me convirtió en verdadero. Y si quisiéramos ya salir del bucle, si el objetivo del algoritmo fuera nada más encontrar un cierto carácter específico dentro de la cadena, podríamos utilizar el método que yo les demostré anteriormente. Recuerdan, yo podría asignarle ahí un valor que exceda la longitud, digámosle longitud. Es más, podría ser con longitud de rest basta, porque tenemos que se va a ejecutar hasta rest -1. Entonces, vean que con yo asignar ahí el valor de longitud, acaba el bucle y apenas lo acaba, de una vez me reporta que hay un 3. Pero como yo quiero seguir descomponiendo la cadena, no lo voy a hacer. Entonces, el bucle se continúa ejecutando después del 3, después de que encontró el valor buscado y continúa descomponiéndome la cadena, y al final me reporta hay un 3. Entonces, vean que dicho y hecho, el algoritmo descompone una cadena y la analiza paso por paso para determinar si dentro de la cadena hay una subcadena según lo que nosotros buscamos. ¿Ok? Bueno, ya casi son las 9, entonces creo que no nos va a dar chance de ver el algoritmo que les prometí de el manejo de excepción ya más ordenadito y más bonito. No se preocupen, igual todavía nos queda la sesión del sábado antes de comenzar a ver arreglos. Los arreglos se supone que los tenemos que comenzar a ver de hoy en 8, según el programa del curso. Entonces, vamos a dejar este ejemplo para el sábado y lo que hacemos es igual que como con el sábado pasado, que vimos el último ejemplo hoy. El sábado vemos este y continuamos en la siguiente sesión con otros ejemplos e incluso podríamos ver, no, es que de hecho los ejemplos que me quedan ya son creo que muy sencillos en comparación a lo que ya hemos visto. Me dan ganas de tirarles arreglos de una vez, pero no, deberíamos... No, ahí veo que les invento el sábado. Pero entonces vemos ese y ahí vamos a ver qué más hacemos. Y si no, pues de ahí sí, no importa, comenzamos a ver arreglos. ¿Tienen alguna duda adicional con lo que acabamos de ver? ¿Sí entendieron cómo funciona el algoritmo? José Rafael nos dice, profesor, sí, por supuesto, ya se los paso. Primer parte. Esto se los puedo pasar todo. Vamos a cerrarlo aquí un toquecillo. Ahí quedaría la segunda parte. Es el gancho, como dicen por ahí. ¿Cómo se llama? El continuará de la sesión para que se conecten el sábado. Enseñarles este último simulacro de una excepción. Por si acaso tienen alguna dudilla o quieren pensarlo, quieren reproducirlo a partir de este ejemplo. Básicamente la manera en la que funciona es, yo descompongo la cadena y lo que hago es analizarla para detectar si en algún momento, en alguna parte de la cadena, hay un carácter que no represente un dígito válido. ¿Cómo lo hago? Bueno,
pueden intentar ustedes ver si se les ocurre cómo, o pueden esperar el sábado y el sábado les enseño. Vamos a ver, Juan José nos dice, profesor, una pregunta, ¿las matrices para cuándo las vamos a ver? Que el siguiente proyecto está relacionado. Me imagino que para el siguiente proyecto les van a meter vectores, porque para matrices todavía... Ah, bueno, no. Sigamos. Ah, no, no, sí, porque viene en conjunto. Ya casi, en realidad. De hecho, como les digo, depende de cómo los vea. Ah, bueno, no importa. Eh, se supone que, de hecho, ya lo tengo acá, se supone que a partir de hoy en 8, es decir, a partir del 17, se comienza con el tema 4, creo que es, que el 4 son vectores y matrices. Entonces, mi plan era, a partir de hoy en 8, ver vectores, practicar esa semana vectores, para que lo manejen bien, 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 o lo suficientemente bien, porque las matrices lo que son una extensión de vectores. Para ustedes entender bien matrices, tienen que entender bien vectores. Entonces, dedicamos estos 2 días a vectores, y el 24 mi idea era ya ver matrices y practicar bien matrices. Nuevamente, el sábado me mantengo abierto a posibilidades porque los veo biencillos ya con este tema. Hemos practicado bastante. Entonces, otra cosa que se me ocurre es que dediquemos la primera parte del sábado a pues terminar esto y luego la segunda parte comenzamos a ver matrices. Perdón, vectores. En cuyo caso entonces podríamos llegar a matrices un poquillo más rápido. Pero depende de ustedes, la verdad. Ustedes dicen, si ustedes quieren seguir practicando el sábado, ejemplos como estos o cosillas así, seguimos practicando. Si prefieren que saltemos de una, yo les hago caso. A fin de cuentas, las sesiones son para ustedes. Jason me dice, gracias, buenas noches. Con muchísimo gusto, Jason. Muy buenas noches. ¿Alguien más con alguna otra dudilla? Si alguien está escribiendo, recuerde levantarme la mano, porfa. Antonio dice, sábado a la misma hora. Es correcto. Sábados y martes, siempre a las 7. José Rafael nos dice, muchas gracias. Con muchísimo gusto, José Rafael. Andrea nos dice, muchas gracias, profe. Buenas noches. Muy buenas noches, Andrea. Con muchísimo gusto. Anthony nos dice, perfecto. Muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto, Anthony, por supuesto. Ok. Bueno, viendo que ya la mayoría se está despidiendo y parece como que no hay duda, voy a cerrar oficialmente por lo menos la grabación. Entonces, como siempre, les recuerdo el canal de YouTube, les recuerdo que mis sesiones siempre quedan grabadas y se llegan a estar subiendo en el canal de YouTube a lo largo de las siguientes 48 horas, lo cual significaría que a menos que ocurriera algo como fuera de nuestro control, deberían poder estar viendo mis sesiones en algún punto durante mañana o pasado. Recuerden también que en el canal de YouTube hay muchos otros recursos para ustedes. Se suben también sesiones virtuales de otros cursos, así como también se suben ejemplos de este y otros cursos para que ustedes también puedan practicar y ver y reproducir y aprender. Bueno, estaríamos entonces aquí finalizando la grabación de la sesión de hoy. Les agradezco mucho por haber venido, espero les haya gustado y les deseo una muy buena noche. Vamos a tener la grabación.